Ok chicos, buenas tardes. Vamos a tener la clase correspondiente a una de las estructuras de datos más simples, también más importantes y más utilizadas en computación, y vamos a ver listas. Primero que todo hay que decir que las listas sirven como punto de partida para otras estructuras mucho más complejas, mucho más complicadas. Entonces es totalmente necesario entender bien el concepto y entender bien cómo funciona y la filosofía detrás del manejo de las listas, para que de esta manera pues podamos entonces entender las demás estructuras que vienen. Ya hemos visto en cierta medida las listas cuando hemos hablado de los arreglos, cuando hemos hablado de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bien, el concepto creo que va a ser entendido sin mayor dificultad. ¿Qué pasa? Que las listas son unas estructuras de datos que resuelven determinados problemas, no los resuelven todos. Luego, sobre estas listas se hacen algunos tipos de adecuaciones y de adaptaciones para que sean capaces de ser extendidas a otros problemas en los cuales las listas normales no pueden dar solución. En ese sentido, vamos a ver el tipo de datos abstracto lista, vamos a ver sus funciones, sus principales funciones, las acciones que se realizan sobre las listas y algunos ejemplos de cómo funcionan estas estructuras, ¿ok? Entonces, como les comentaba, lo que vamos a ver hoy es el tema de listas. Ok, bien, lo que les decía, vamos a ver listas, las principales operaciones sobre estas, vamos a ver listas secuenciales, en qué consisten las listas secuenciales, vamos a ver las listas enlazadas o listas ligadas y otros tipos de listas también vamos a poder ver en el día de hoy. Bien, para el tema, afortunadamente en internet hay muchísima literatura y muchísima bibliografía que hablan sobre estas estructuras de datos y las siguientes que vamos a ver. Aunque hoy se va a ver un tema, se va a ver en bastantes generalidades, las particularidades de las listas tienen que buscarse en estas referencias que están acá, además de toda la información que pueden encontrar en Google, que afortunadamente, repito, es muchísima. Vamos a encontrar millones de explicaciones, millones de libros, millones de ejemplos, millones de animaciones que explican muy detalladamente cómo funcionan estas estructuras de datos. ¿Okay? Entonces, la referencia que se recomienda es esta: Practical Introduction to Data Structures and Algorithmic Analysis. ¿Okay? Este libro, es bueno que lo lean, que lo revisen para estas clases y para todas las que siguen. Una lista. ¿Cuál es el concepto de lista? Una lista no es más que una secuencia de elementos donde uno viene justo a continuación del otro. Pueden estar ordenadas, pueden no estar ordenadas. Si están ordenadas, el orden que implica, o el orden que se puede tener, es un orden que puede ser explícito o no, que quiere decir que cuando pensamos en una lista de números, automáticamente pensamos en que viene primero el 1, luego el 2, luego el 3 y así, pero no necesariamente tiene que ser así. Un orden puede ser precisamente los pares del 1 al 10 primero y luego los impares, o un orden puede ser del 10 al 0 al 9, o del 9 al 0, es un orden inverso, o un orden puede ser, los múltiplos de 3 primero, luego los múltiplos de 2, cosas así. El orden, primero que todo, que una lista esté ordenada implica un orden, y el orden no es una cosa que sea único, hay muchísimos de ellos, y entonces se puede ir explicando, se puede definir el orden que es seguido para administrar una lista. Entonces, el concepto de lista dice lo siguiente: es una secuencia finita y ordenada de datos, los cuales se conocen como elementos o nodos. Ordenada en el sentido de que cada posición o cada elemento tiene un índice en la lista que lo identifica. Aquí hay dos cosas importantes. Primero, es el concepto finito, que hace referencia a que tiene un inicio y tiene un fin. O sea, la lista tiene un límite, tiene las dimensiones muy bien definidas, desde el inicio hasta el fin. Se sabe cuál es el elemento inicial y se conoce cuál es el elemento final, ¿ok? Conociendo el inicial y el final se puede saber todo lo que está ocurriendo en el medio. Luego, lo que les comentaba acerca del orden, que puede ser, como les hablaba antes, el orden 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, cosas así. Pero en este caso, cuando se habla de orden, se hace referencia a esto que está acá, que cada elemento tiene un índice que lo identifica de manera única, ¿ok? La noción de listas, la noción de listas está dada de esta manera. Es una lista que está formada una lista A, cuyos elementos son A sub 0, A sub 1, hasta A sub n, para los n elementos que va a tener una lista. Si tenemos 10 elementos en la lista, esto es muy importante, si tenemos 10 elementos en la lista, vamos a tener una lista A con 10 elementos. El primer elemento va a ser A sub 0, el segundo elemento va a ser A sub 1, y ya tenemos un elemento, dos elementos, el tercer elemento es A sub 2, tenemos un tercer elemento, y así hasta que se llega a A sub 9 para los 10 elementos en la lista. Por conveniencia y por una especie de ley, se dice que todas las listas, al menos en C, inician en 0.
¿Qué quiere decir eso? Que el primer elemento de la lista va a estar en el índice 0, de manera tal que lo veamos gráficamente así. Uy, esto se arrojó. Lo veamos gráficamente de esa manera. Tenemos una lista de 3 elementos, ¿verdad? El elemento que va a venir aquí, el elemento que va a venir aquí y el elemento que va a venir acá. ¿Ok? De esa manera, el primer elemento puede ser un cuadrado, el segundo elemento puede ser un círculo y el tercer elemento puede ser un asterisco. Lo que ocurre es lo siguiente, que en esta lista que está aquí, que sería la lista A, el elemento en 0 es un cuadrado y es el primer elemento. El elemento en 1 es un círculo y es el segundo elemento. Y el elemento en 2 es un asterisco y es el tercer elemento. De esa manera, el primer elemento de la lista es, en este caso, el que está en la posición 0 o el elemento en 0. Y el último elemento de la lista sería el elemento n. Siendo n el último elemento de la lista, que en este caso sería el elemento que está en la posición número 2 o en el índice 2, correspondiente al tercer elemento de los que he puesto acá. Lo cual quiere decir, resumiendo, que en toda lista el primer elemento está en la posición 0. El último elemento está en la posición n. Si tenemos una lista de 10 elementos, n va a ser igual a 10 menos 1. ¿Ok? Entonces, ya saben, 0 hasta aquí, hasta 9. En este caso, para contener n, 10 elementos en la lista. Luego se dice, una lista está vacía. Esto es muy importante porque son definiciones que nos ayudan a entender el concepto. Una lista está vacía cuando no contiene absolutamente ningún elemento. ¿Ok? Una lista con 0 elementos adentro es una lista vacía. Luego, y esto es muy importante, vean esta lista que está del lado de acá. ¿Ok? Si vamos a ponerle índices a esta lista, sería el índice en 0, el índice en 1, en 2, en 3, en 4 y en 5. ¿Cuánto vale n? En esta lista que estoy manejando en este momento, n vale 6. ¿Por qué? Porque puedo guardar 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo que pasa es que los índices, recuerden que el índice siempre comienza en 0. Bueno, habiendo dicho esto, voy a borrar un momentico, porque la pizarra se me ha llenado. ¿Cómo le puedo cambiar el tamaño que va para la gomita? Que no veo. Aquí no se ve. ¿Puedes ponerlo totalmente grande, por favor? ¿Ya? Gracias. Entonces quiero que vean una cosa muy interesante del lado de acá. Les decía, tenemos una lista que va a tener 1, 2, 3, 4 y 5 elementos. 0, 1, 2, 3 y 4. En este caso, n vale 5. La lista está vacía. ¿Por qué está vacía? Pues como pueden ver, no tiene ningún elemento allí dentro. ¿Ok? La lista en este caso está vacía. Vacía está cuando no contiene ningún elemento. ¿Ok? Cuando contiene todas sus posiciones ocupadas, la lista está llena. Y esto ustedes dirán, es elemental, es trivial, es obvio. Sí, la verdad sí. Pero lo que no es obvio es lo que viene después. En este caso, la lista que hemos visto está llena y en el caso anterior la lista está vacía. Sin embargo, ¿qué podemos decir acerca de una lista que está así? ¿Está llena? Pues la respuesta es no. ¿Está vacía? Pues la respuesta también es no. Vamos a llegar al momento en que tenemos una lista vacía cuando no tiene ningún elemento, una lista llena cuando está totalmente ocupada y una lista
que no está ni llena ni vacía es aquella lista que al menos tiene un elemento, ¿ok? Esta lista no es llena, tampoco es vacía. Aquí no es llena, tampoco es vacía. Estos conceptos de es lleno y es vacío lo vamos a ver más adelante en los momentos en que haya que recorrer las listas. Por lo tanto, es muy importante recordarlo. Vacía, totalmente vacía. Llena, completamente llena. Cualquier caso que no sea ni vacía ni llena, lo que se dice es que ni está llena ni está vacía, ¿ok? Bien. Parece un trabalengua, pero más o menos lo vamos a ver más adelante. Luego, la longitud de una lista se refiere al número de elementos que contiene esa lista. Vamos a tener dos punteros o dos banderas, dos apuntadores, dos marcas en el manejo de lista, que son head y tail, los cuales se refieren al elemento inicial de la lista y al elemento final de la lista. Por ejemplo, en esta lista que vemos aquí, el head está en la posición 0 y el elemento tail está en la posición 3. Si yo ahora mismo insertara un nuevo elemento en mi lista, el tail se desplaza hacia la cuarta posición. Y aquí nos da idea acerca de algo. ¿Cómo saber cuándo una lista es llena y cuándo una lista es vacía? La lista es llena cuando el tail es igual a la cantidad de elementos que tiene la lista. En este caso, a 4. Mejor dicho, no es que sea igual a cuántos elementos tiene la lista, sino que es igual al mayor índice de la lista. El mayor índice de la lista es 4. Cuando t sea igual a 4, la lista está llena. ¿Ok? Vacía puede ser cuando t sea igual al head y estén ambos en el índice 0. Lo cual quiere decir que si tengo esta lista, que aquí tengo el elemento en 0, en 1, en 2, en 3 y en 4, y head está acá, y tail también está acá, la lista se encuentra vacía. ¿Ok? En este caso, en este punto, en este momento de la explicación, va a ser cuando el tail sea igual al head y ambos sean igual a 0. Esto más adelante va a cambiar, pero bueno, no es el momento todavía. Cuando esta condición se cumpla, la lista está vacía. ¿Ok? Cuando el tail sea diferente del head y a su vez sean distintos de 0, eso quiere decir que esa lista tiene elementos. Veámoslo acá. En este caso, el head efectivamente apunta en 0. Y el tail, entonces, apuntaría acá. En algunos casos, algunos programadores manejan esto de una forma diferente. ¿Qué hacen ellos? Dicen, cuando el tail y el head son iguales a 0, la lista está vacía. Pero eso es lo que pasa en este ejemplo. El head es igual al tail y ambos son iguales a 0. Por convención, entonces, lo que se dice, o una condición para evaluar que la lista esté vacía, cuando se asume que el head y el tail pueden ser iguales e incluso iguales a 0, es decir, que esto sea igual a menos 1. ¿Ok? Cuando los apuntadores estén del lado de acá. También puede ser el caso de que el tail no apunte exactamente al último elemento de la lista, sino que apunte al siguiente elemento de la lista. Lo vamos a ver con más detalle más adelante en la clase para que se entienda bien el concepto. ¿Ok? Pero bueno, al final lo que quiero que vean en este punto es cuándo está leyendo la lista, cuándo está vacía. Las condiciones para evaluarlo lo vamos a ver más adelante. Además de eso, puede haber una relación o no entre el valor de un elemento y su posición en la lista. Estamos llegando al concepto de listas ordenadas y listas no ordenadas. ¿Qué quiere decir eso, esa explicación? Bueno, lo que quiere decir es justamente esto. Pensemos en esta lista, que lo voy a dibujar del lado de acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí vamos a tener la A, la B, la C, la D y la E. La lista se llama A. ¿Ok? Y aquí está la posición 0, la posición 1, la posición 2, 3 y 4.
Aquí se sabe que A en 0 es igual a A. Ok. A en 1 es igual a B. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras mayor sean los índices, mayor son los valores que se están almacenando en la lista. ¿Ok? Eso es una lista ordenada. Luego, A en 2 es igual a C y A en 3 es igual a B. De aquí se puede ver que a medida que el índice va aumentando, también van aumentando los números, o sea, los valores que están almacenados en la lista. ¿Por qué? Porque implica un orden. De manera tal que A en 0 es menor que A en 1. A en 1 es menor que A en 2. Si sustituimos A en 0 por A y A en 1 por B, nos queda claro que B es mayor que A. Si cambiamos B por C, queda claro que C es mayor que A. Entonces eso es una lista ordenada. Una lista no ordenada es aquella lista donde los elementos, a diferencia de lo que ya vimos, van a estar intercalados. Pensemos en la misma lista con 5 elementos, en 0, en 1, en 2, en 3 y en 4. En primero viene la A, pero seguramente viene la D, luego viene la B, luego viene la C y al final viene la Z. ¿Ok? Aquí el elemento en 1 es mayor que el elemento en 0, pero el elemento en 2 no es mayor que el elemento en 1. Por tanto, esta lista no es ordenada y esta lista sí es ordenada. Aquí me faltó decir que esta condición de que el elemento, o sea, el elemento A en I, tiene que ser siempre menor que el elemento A en I más 1 para todo elemento I. O sea, para todo I, con que se cumpla esa propiedad, y estamos hablando de una lista ordenada. Solo basta que no se cumpla esto para decir que la lista no es ordenada, ¿ok? O al menos el orden no es un orden explícito. Habría que definir qué cosa es un orden matemáticamente hablando para decir que la lista sí sigue ese orden, ¿ok? Pero bueno, son cosas más complicadas desde el punto de vista matemático. Entonces, bueno, aquí tenemos una lista, un ejemplo de una lista que va a estar formada por los números 20, 23, va a estar formada por los números 20, 23, 12 y 15, ¿ok? La posición actual de la lista va a estar marcada por el símbolo barra. ¿Qué significa eso? Que es un indicador de posición. Pensemos en los viejas, ¿cómo se llama? En los viejos lectores estos de música que tenían un cassette, que había un cabezal que se iba moviendo y la cinta se iba moviendo en el cabezal. Eso puede ser un cabezal, una bandera, un apuntador, ¿ok? Este apuntador lo que quiere decir es dónde se va a encontrar el cabezal de lectura de esa lista. De manera tal que, una vez que se establece eso que está ahí, que al final esto no es más nada que un símbolo lógico, no quiere decir que se programe ni que exista, sino es algo para entender el concepto y para saber de manera visual dónde nos encontramos en este momento ubicados, indica que los accesos a los datos se van a realizar siempre tomando en cuenta esta posición. De manera tal que, si yo digo, ok, voy a eliminar el elemento que está aquí, lo que se hace, y eso ya depende de la convención que se siga, es eliminar el elemento que está después o el elemento que se encuentra antes. ¿Por qué digo eso? Ok, porque si estoy implementando una lista y yo digo o asumo o siempre uso, ok, donde quiera que se está, esta marca que está al lado de acá, cuando yo pida insertar o eliminar, voy a hacerlo sobre el elemento que le sigue, tengo que ser consecuente y donde quiera que yo vaya a insertar o eliminar, tengo que buscar la marca y una vez que lo encuentro en el siguiente elemento, hago la acción que quiera hacer y está totalmente bien. Sin embargo, si yo por convención asumo o digo que una vez que me encuentre en la marca, voy a hacer la acción sobre el elemento que se encuentra antes, y siempre que vaya a hacer una acción sobre la lista, la hago sobre el elemento que se encuentra antes, también está bien. Lo que pasa es que tengo que ser consecuente con esto. Y donde quiera que vaya a hacer una acción, debería hacerla antes. ¿Ok? Bueno, de aquí lo que hay que saber es lo siguiente. Donde nos encontremos esta marquita, hay que saber que allí es donde se van a hacer las acciones sobre la lista. Bueno,
Ahora, el símbolo divide la lista en una partición a la derecha y una a la izquierda. Y la longitud de la izquierda crece conforme el indicador se va moviendo a la derecha. Si este puntero yo lo muevo para acá, esta lista va a crecer. Si lo muevo para acá, pues crece todavía más. ¿Ok? Lo mismo pasa cuando muevo la lista para el lado de acá, pero en ese caso la que crece es la de la izquierda. Bueno, ahora, ¿qué acciones se pueden hacer sobre una lista? ¿Cuáles son los diferentes tipos de acciones que se pueden realizar sobre una lista? Y eso lo vamos a ver ahora. Quiero que vayan pensando en eso mientras tanto. Bueno, la primera acción que se puede hacer sobre una lista es reiniciarla, o lo que es lo mismo, borrar todos sus elementos y dejar la lista completamente vacía. ¿Ok? No se borra la lista, se borra lo que ella contiene y de esa manera se queda totalmente vacía la lista. El segundo elemento es acá, insert. En este caso, se está asumiendo que la inserción siempre va a ser al frente de la partición de la derecha. ¿Ok? Luego, vamos a tener un método que se llama append, que append significa que las inserciones siempre se van a hacer al final de la partición de la derecha. O sea, uno inserta adelante y uno inserta al final. ¿Ok? Bien. Vamos a tener una acción que se llama remove, que lo que hace es eliminar el primer elemento que se encuentra en la partición de la derecha. O sea, de todos los elementos voy a eliminar el que se encuentra en la derecha. Digo, el primer elemento en la partición de la derecha. Además de eso, voy a tener tres acciones especiales: set start, set end y set post. Que esto lo que hace es mover el indicador al inicio, al final o a una posición específica de la lista. Al final de explicar todo esto, les voy a explicar cómo sería la mecánica de esto que estamos hablando. Después vamos a tener una función que se llama void_pref y void_next, que lo que hace es mover el indicador, un elemento previo al elemento actual o al siguiente. O sea, me muevo una posición más allá o una posición más acá de donde está el indicador. Y por último, tengo left len y right len, que dice la longitud de la partición izquierda o derecha de la lista. Al final, una función que se llama getValue, que devuelve el primer elemento de la partición y además de eso un print que imprime un elemento en la partición. Quiero que piensen la lista de esta manera. Como vimos anteriormente, 0, 1, 2, 3, 4 y 5 al inicio de la lista, y el marcador está aquí. Luego, una vez que está el marcador acá, se me ocurre que es una buena idea agregar un elemento a la lista utilizando el append. Append dice: inserta al final de la partición de la derecha. ¿Ok? ¿Dónde está la partición de la derecha? Pues en todo esto. ¿Dónde está la partición a la izquierda? Pues no hay, porque sería lo que habría aquí y no hay nada. Por tanto, el método append inserta al final de la partición de la derecha. En este caso, el método append o el método insert hacen lo mismo. Insertar inserta al frente de la partición de la derecha. En ese caso, ambos métodos insertarían aquí. Luego, este elemento que está acá, si no se indica en la programación, se queda aquí. Cuando se programe una lista, hay que decirle: oye, apuntador, te vas a mover hacia la siguiente. Y eso se hace justamente con el método pref y el método next. En este caso le digo next, ok, y el apuntador se mueve hacia esta posición que está del lado de acá. ¿O no? ¿O no? Si lo moví, en este caso ya tengo una partición derecha aquí y una partición izquierda del lado de acá. Si no lo muevo, todo sigue siendo partición derecha. Luego, cuando llame al método append, él lo que hace es insertar al final. Por tanto, insertaría aquí. Y si llamo al método insert, lo que hace es desplazar estos elementos para acá. Y en esta nueva posición, insertaría entonces el nuevo elemento que yo lo he dibujado como un círculo. Aquí quedaría un cuadrado y quedaría un asterisco, por ejemplo. ¿Ok?
Hasta ahí espero haberme explicado bien y no haber complicado mucho la explicación. Estos son los métodos fundamentales, repito, que se pueden hacer sobre una lista. ¿Cuáles son? Limpiar la lista, insertar un elemento al final o al principio, no sé si en eso tengo o no, eliminar un elemento de la partición a la derecha siempre al principio, indicar dónde está el inicio, dónde está el fin, ubicar la posición del puntero, moverse al principio, moverse un elemento a la derecha y un elemento a la izquierda, obtener las dimensiones de la lista y acceder a los valores específicos de la lista. ¿Ok? Son las funciones que se pueden hacer acá. Estas funciones no son las únicas que se pueden hacer, ni se hacen todas de la misma manera, insisto. Hay un convenio. Si yo digo de que inserta al final, tengo que asumirlo de esa manera. Todo está como yo la quiero implementar. Si digo que inserta al principio de la partición y append o agrega al final, está totalmente bien. Todo está en la forma en que yo lo tome como un convenio y siempre lo siga. Siempre haga lo mismo. ¿Ok? Lo más importante acá no es, saber cómo funcionan cada una de estas cosas, sino entender la lógica de cada uno y a la hora de implementarlo, pues a utilizar el convenio que cada quien decida y seguirlo en toda la implementación de la lista, de manera tal que nunca se confundan y que nunca se equivoquen. ¿Ok? Bueno. Por ejemplo, lo que vimos anteriormente, tenemos la lista, esta que ustedes ven del lado acá. 12, 32 y 15 y aquí está el puntero. ¿Ok? Si yo le digo inserta en esta lista, que es esta que está aquí arriba, el número 99, que es lo que haría, como le está diciendo insertar, inserta en la primera posición de la partición izquierda. ¿Por qué? Porque fue un convenio que estableció al principio del programa con los elementos que les puse. O sea, esas son las reglas de cómo se van a hacer las inserciones, las modificaciones y las eliminaciones. De esta manera se busca dónde está el marcador. Ok, esta es la partición izquierda y esta es la partición derecha. Voy a insertar entonces el 99 en el primer elemento de la partición izquierda, de la partición derecha, perdón. ¿Qué se hace? Se escribe entonces el 99 del lado. Luego hay que recorrer la lista. ¿Qué significa eso? Ok, vamos a ver todos los elementos que están almacenados en la lista. ¿Qué es lo que se hace? Ok, le digo, ve al principio de esa lista. Este puntero se mueve entonces hacia acá. Y una vez que está aquí, una vez que está ahí, dice, mientras exista un siguiente en la lista, recuerden que next es un método de la lista que lo que hace es mover el puntero para el lado de acá. ¿Qué voy diciendo? Dame el valor de la lista que está en la posición IT, además imprime entonces el valor IT. Lo mismo que quiere decir el contenido de la lista que está siendo referenciado por el puntero, en ese caso puede ser el número siguiente o el número previo, de acuerdo al convenio que se siga, repito, se almacena en IT y entonces imprime el valor de IT. ¿Ok? Cuando estén implementando la lista, no para el examen, sino para la programación, para las cosas que ustedes hagan, lo primero que tienen que hacer, repito de nuevo, es poner las reglas del juego. Indicar, ok, cuando voy a insertar un elemento, lo voy a insertar del marcador en el siguiente. Cuando voy a eliminar un elemento, lo voy a eliminar del marcador en el siguiente. ¿Ok? Si quiero eliminar el que está antes del marcador, debo mover el marcador una posición atrás y luego eliminar el siguiente. Ajá. De esa manera es que entonces, una vez que se establecen las reglas del juego y que están bien escritas y están bien claras, luego se programa la lista siguiendo esas reglas. De manera que no pueda haber confusión con lo que se está haciendo, o que no debería haber confusión con lo que está haciendo. Aquí vemos un ejemplo de cómo manejar la lista utilizando los métodos que ya vimos anteriormente. Otro ejercicio. ¿Cómo se recorre una lista? Para leer todos sus valores utilizando un ciclo for. El ciclo for ya lo vimos, va desde un valor inicial hasta un valor final, todo lo que se encuentra dentro. Bien, se hace de la siguiente manera. Se establece un ciclo for que se va a mover desde L.setStart, creo que es lo mismo. Desde L empieza en el primer elemento, mientras L.writeLane sea mayor que 0. ¿Qué significa eso? Si tenemos una partición así, cuando yo diga voy a moverme desde L igual a setStart, ya estoy diciendo de manera implícita que voy a mover el puntero hacia acá.
En ese caso, la longitud de raíz de la partición derecha sería 5. ¿Por qué 5? Porque tiene un elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos. Una cosa son los elementos y otra cosa es el índice, ¿ok? En ese caso, se cumple que esto que está aquí vale 5, es mayor que 0. ¿Y qué es lo que hago? Ok, me muevo al siguiente. Luego, obtiene el valor y lo almacena aquí adentro. Y por último, o lo imprime o hace algo con él. Una vez que pasa esto, cuando yo le digo l.next dentro de la programación de aquí adentro, se asume que este puntero se movió entonces hacia la siguiente posición de la lista, ¿ok? Ahora, otro ejemplo, describir el cuerpo de una función que realiza la búsqueda de cierto valor k dentro de una lista L. Ok, si yo quiero buscar un elemento dentro de una lista, lo primero que tengo que hacer es pensar, ok, mi lista tiene 5 elementos. El primero es un cuadrado, el segundo es un asterisco, el tercero es un triángulo en el índice 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Lo primero que tengo que hacer es preguntar, ¿el elemento en 0 está vacío? No, no está vacío. Ok, si no está vacío, contiene algún elemento. Bien, el elemento que está en 0, entonces se corresponde con el que estoy buscando. Vamos a pensar que no. Bueno, si no es ese, me muevo al siguiente elemento y pregunto, ¿estás vacío? No, no estoy vacío. ¿Eres el que estoy buscando? Vamos a pensar que no. Ok, no pasa nada. Me muevo al siguiente. ¿Estás vacío? No, no estoy vacío. ¿Eres quien busco? No, no soy quien busco. No pasa nada. Me muevo al siguiente. ¿Estás vacío? Sí. Ok. Se terminó la lista y no encontré el elemento que estaba buscando. ¿Ok? Pensemos que eso es un caso extremo. Pensemos igual que vamos a buscar el elemento en la lista. Pregunto, primer elemento, ¿estás vacío? No, no estoy vacío. ¿Eres el elemento que busco? No, no soy yo. Ok, me muevo al siguiente. ¿Estás vacío? No, no estoy vacío. ¿Eres el elemento que busco? Sí, sí lo soy. Ah, ok. Se terminó la búsqueda allí. Pero ¿qué pasa? Que puede ser el caso que la lista esté totalmente ocupada con estos elementos que están del lado de acá. Y en ese caso, ¿estás vacío? No. ¿Eres quien busco? No. 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 Si no programamos bien el ciclo que hace eso, el ciclo se va a salir de la memoria asignada a la lista y ahí vienen los errores. ¿Por qué? Porque va a ocurrir un error de compilación, un error de ejecución. Por tanto, y además, la condición de parada de esto tiene que ser, además, ¿estás vacío? No. ¿Eres el que busco? No. Pero además, ¿eres el fin? No, me muevo al siguiente. ¿Eres el fin? Sí, no, me muevo al siguiente y no encontré la lista. ¿Ok? Bien, partiendo de estos pensamientos, de estos razonamientos, el elemento o la forma de buscar un elemento en una lista con un ciclo for es así. Primero, muevo el puntero al inicio y mientras la cantidad de elementos que tengo en la partición derecha sea mayor que 0, entonces voy a moverme para cada uno de ellos. Con esta condición que está del lado de acá, se garantiza de que nunca esto ocurra, de que nunca me paso. ¿Por qué? Porque mientras el puntero acá, la partición de la derecha va a valer 1, por tanto no es 0. Cuando este se mueva, la partición de la derecha va a valer 0 y por tanto no se cumple esto y el ciclo no se ejecuta. De esa manera estoy garantizando recorrer todas y cada una de las posiciones de la lista. Luego digo, ok, para la posición actual, dame su valor, dame el índice que estoy buscando. Y en realidad, acá no tiene mucho sentido pedir el índice, pero bueno, lo que hago es validar que el valor que estoy buscando se corresponda con el valor que leí. Si son iguales, entonces termino el ciclo. Si no son iguales, pues continúo para la siguiente iteración. De esa manera se hacen recorridos en las listas para obtener un elemento o para verificar que un elemento esté en la lista. Voy a moverme en la lista hasta que encuentre el elemento correspondiente o el elemento que estoy buscando. ¿Ok? Bueno, hasta ahora entendimos cómo se llama la filosofía de las listas,
cómo funcionan algunos métodos, de qué manera se siguen. Ahora, ¿cómo se construye una lista en un lenguaje de programación? Primero, las listas se pueden hacer basadas en arreglos que ya los hemos visto. Para esto, lo que se hace es que los arreglos o los valores de la lista son almacenados de un arreglo unidimensional. ¿Recuerdan arreglos unidimensionales? Sencillamente, una línea con valores, ¿no? Y estos van a estar organizados como una lista lineal, uno a continuación de los nodos, que son cada una de las posiciones de la lista. Estos elementos que están aquí se llaman nodos, ¿ok? Están en un orden y siempre se cumple que x en 0, cuando pensemos que la lista se llama x en 0 corresponde al primer nodo, como en efecto x en n se corresponde al último nodo. ¿Y cuántos elementos puede contener esa lista? Pues simple, n más 1. Si me da un índice n, recuerden que son cosas diferentes, índice y cantidad de elementos, ¿ok? Si me da un índice, voy a tener n más 1 elementos. Y si me dan n elementos, voy a tener n menos 1 índices, ¿ok? Eso confunde mucho. Además de esto, si encontramos que un valor k se encuentra entre 0 y entre n, quiere decir que vamos a tener un valor k en cualquiera de estas posiciones. Entonces, el valor k o x en k va a estar precedido por el valor x en k menos 1. Si este vale k, este sería k menos 1, y no me refiero aquí a elementos sino a índice, y este sería el índice k más 1. Eso parece trivial, sí lo es. Lo que pasa es que esta propiedad garantiza de que yo me pueda mover por los elementos como k más 1 o k más 2, y de esa manera parándome aquí, que sería k más 1 sería este que está acá, y k más 2 sería este que está del lado de acá. Eso nos garantiza poder recorrer la lista y no perdernos ningún elemento. Y bueno, y la siguiente propiedad es ya lo que les explicaba, que si estamos hablando de k menos 1, también podemos hablar de un k más 1. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los arreglos son estructuras lineales para los cuales definimos una cantidad de elementos a priori. Si yo sé que en el salón voy a tener 15 estudiantes o hay 15 puestos, yo sé que voy a tener 15 estudiantes como mucho, por lo tanto creo espacio de memoria para contener 15 estudiantes. Si llegan más de 15, sencillamente 15 es el límite y los que se pasen de 15 no pueden entrar. Si llegan menos de 15, sencillamente voy a tener espacios vacíos, ¿ok? Porque así funcionan los arreglos. No son ni buenos ni malos, sino que se usan en dependencia del problema que se está manejando. En un salón, por ejemplo, tiene sentido poner los 15, sabiendo de que voy a tener elementos vacíos. Pero los días de la semana sé que siempre van a ser 7 y que nunca se van a quedar vacíos. Por eso vale la pena mostrarlos como un arreglo, al igual que los meses del año. Pero ¿cuántas personas van a viajar en un autobús o cuántas personas van a comprar boletos en una terminal? Da igual, no lo conozco. En ese caso tengo que hacer un valor aproximado, corriendo el riesgo de que si utilizo un arreglo, me voy a quedar o corto con la cantidad de gente que van a llegar, o muy grande porque nunca van a ocupar todas las capacidades que estoy creando. Esas son las desventajas que tienen los arreglos. Primero, tiene una longitud fija, ¿ok? Si yo defino 15 elementos, van a ser 15 y no más que eso. Su longitud debe conocerse cuando la lista sea creada, o sea, a priori. Yo tengo que saber cuántos elementos va a tener mi lista. Tercero, la lista puede almacenar un número mucho menor que su capacidad, o bien requerir muchos más elementos que su capacidad. Y ya esos son problemas de definición porque estamos llegando a situaciones donde estamos haciendo un uso no óptimo de los recursos computacionales. Y además de eso, los elementos deben ser almacenados en posiciones contiguas. No deberían quedar espacios en blanco entre un elemento y el siguiente. Y las operaciones para agregar y eliminar elementos deben mantener esta propiedad. ¿Qué quiere decir eso, caballero? Que los arreglos no se pueden quedar espacios vacíos. Cuando yo inserte un elemento o borre un elemento, tengo que garantizar de que nunca vayan a dejar espacios vacíos allá adentro, ¿ok? Porque si los dejan, entonces estamos cayendo en problemas de diseño y, bueno, en este caso de implementación de las listas. Bien, aquí estamos viendo ahora una lista basada en arreglos para insertar y eliminar elementos al final de la lista, lo cual es una operación muy rápida. Si yo quiero insertar un elemento aquí delantito, que sería el elemento número 23,
lo primero que habría que hacer es, primero que todo, la lista tiene espacio para yo poder insertar un elemento más. O sea, no está llena, y aquí es donde entramos en el concepto lleno y vacío que antes les expliqué. Si no está llena, no implica en modo alguno que está vacía. Y si no está vacía, no implica en modo alguno que está llena. Llena es completamente llena, vacía es completamente vacía. ¿Ok? Hay un estado en el medio que ni está lleno ni está vacío, que es cuando podemos insertar. En una lista que está llena, no se puede insertar. En una lista que está vacía, sí se puede insertar. ¿Por qué? Porque es totalmente vacía. Pero en una lista que no está llena y tampoco está vacía, también se puede insertar. Lo mismo ocurre con eliminar. En una lista que está vacía no se puede eliminar nada. ¿Por qué? Porque está vacía. En una lista que está llena sí se puede eliminar. ¿Por qué? Porque hay elementos para eliminar. Sin embargo, en una lista que ni está llena ni está vacía, también se puede eliminar, porque en ese caso la lista va a tener al menos un elemento. ¿Ok? Entonces, para insertar un elemento, lo primero que tengo que preguntar es, ok, ¿tengo espacio para insertar un elemento? Me va a responder que sí, porque este elemento, esta lista, este huequito, se encuentra vacío. Si me responde que sí, luego corro todos y cada uno de los elementos una posición. Y al final abro un espacio aquí y soy capaz, entonces, de poner el número 23. En este caso, se deben desplazar todos los elementos de la lista para poder insertar uno nuevo. Pero además de eso, hay que preguntar si realmente la lista tiene capacidades para contener un nuevo elemento. Como ven, no es tan complicado. Se puede escribir el 23 directamente aquí, pero en ese caso no lo está insertando, lo está sobreescribiendo, o mejor dicho, acá. ¿Ok? Luego, para borrar un elemento al final de la lista, sería exactamente, pensemos que vamos a borrar el elemento que está en 3, pues es muy simple. Lo único que se hace es eliminar este elemento y se acabó el problema. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a eliminar un elemento en esta lista que está del lado de acá? Pues sencillamente no se puede eliminar porque la lista se encuentra completamente vacía. Para poder eliminar un elemento, lo primero que tengo que preguntar es, ok, ¿la lista está vacía? Si está vacía, no se puede eliminar. Bueno, si me responde que no está vacía, quiere decir que puede estar o llena o con alguna cantidad de elementos. Entonces sí puedo eliminar el elemento en esta posición. Si por alguna casualidad se me ocurre eliminar el elemento que está en 23, lo que tengo que hacer es el proceso contrario a lo que hice antes. Ok, elimino el elemento, pero el que está aquí lo muevo para acá, y el que está acá lo muevo para acá, y el que está aquí lo muevo para acá, y el que está acá lo muevo para acá, y el que está acá lo muevo para acá. Recuerden la propiedad que les dije antes, en las listas no pueden haber espacios vacíos y los métodos o las acciones de insertar y eliminar deben siempre garantizar esta condición. No pueden haber espacios vacíos en la lista. ¿Ok? Consideraciones con el trabajo de lista. La primera, en general, si se busca insertar un nuevo elemento entre dos nodos, X en K y X en K más 1, esto solo se puede hacer si X en K más 1, que es el siguiente, y los nodos que le siguen a este que está acá, son desplazados para dejar un nuevo espacio para insertar este valor. ¿Ok? Por ejemplo, en esta lista que está aquí, vamos a tener un triángulo, una cruz, un cuadrado, un triángulo y un círculo. Yo quiero insertar un elemento en K igual a 2. Quiere decir que en K igual a 2, eso sería en K, yo voy a insertar un elemento. Aquí, en esta posición, quiero insertar un elemento que sería un rombo, por ejemplo. ¿Ok? Primero que todo, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque la lista está llena, no tengo espacio. Por tanto, primera condición, ¿la lista está llena? Sí, sí está llena. Entonces, no se puede insertar el rombo allí. Ahora, pensemos, por ejemplo, que este elemento no está. ¿La lista está llena? No, no está llena. Entonces, si no está llena, puedo abrir el espacio para insertar entonces el rombo del lado de acá. Eso se puede hacer porque todo el elemento que está en K más 1 perdón, puede ser desplazado para entonces insertar el rombo en la posición que se requiere.
De la misma manera que se hizo este razonamiento para insertar un elemento, hay que hacer el razonamiento homólogo para entonces eliminar un elemento. Cuando voy a eliminar un elemento, tengo que garantizar que todos sean desplazados y que no se encuentren espacios vacíos. Es lo que dice la segunda propiedad. De la misma forma que cuando se va a eliminar un elemento X en K involucra el movimiento de todos los anteriores, hay que partir de que tenemos que garantizar esto en las implementaciones que vayamos a hacer acerca de las listas. El acceso a cualquier nodo en una lista es muy fácil. Solo hay que entregar el índice al cual se desea acceder. Por ejemplo, pensemos... quise acá. Por ejemplo, pensemos en el caso de la lista. Yo quiero ver el elemento que está en 4. Cuando le digo elemento en 4, yo sé que estoy en esta posición. No necesito recorrer la lista para llegar a 4 porque sé exactamente dónde me quiero dirigir. Yo quiero el elemento que se encuentra en la posición 1. Es este que está del lado de acá. Voy directamente allí porque no necesito recorrerla para saber dónde está, de donde conozco la posición de cada uno de los elementos. Esa es la ventaja que tienen las listas, que el acceso a sus elementos es directo. Voy de manera directa al elemento que me interesa. Ahora, ¿qué problemas tienen las listas? El principal problema es que si yo digo que voy a trabajar para 15 alumnos solamente, mi lista va a tener tamaño 15. Luego, pasa que mi clase es pésima y solamente llegan 2 alumnos. Estoy desechando 3 espacios ahí que no se están utilizando de ninguna manera. Eso es un uso ineficiente de la memoria. Sin embargo, digo, mi clase es para 15, sin embargo, es un éxito rotundo, llegan 60 estudiantes, no puedo dejar entrar más de 15. Nuevamente, estoy haciendo un uso ineficiente de la memoria porque está quedando gente fuera. ¿Ok? ¿Cuál es la solución para esto? Ok, crear listas enlazadas. Listas enlazadas son aquellas que vamos a ver ahora, donde crean mecanismos que resuelven el problema anterior y es tan simple como crear nodos a medida que se vayan requiriendo y no desde un inicio conociendo la cantidad. ¿Qué significa esto? Bueno, las listas enlazadas también se pueden hacer de manera dinámica. Lo que les decía, si tengo una clase para 15 y llega uno más, pues se puede hacer un espacio para que este llegue sin tener que estar apretando a los que ya estuvieron. Llegan 10 más, se puede crear espacio para los siguientes 10 sin tener que apretarlo. Sencillamente voy enlazando el último elemento con el siguiente que llegó, que en ese caso el siguiente se convertiría en el último. Si llega alguien más, entonces el último se conectaría con ese que llegó, de forma tal que el último que llegó sería entonces el último y así se crea la lista enlazada de manera dinámica. Además de eso, cada nodo en la lista lo único que hace es que apunta al siguiente. Ya no vamos a tener un índice bien establecido, sino que lo que tenemos son enlaces al siguiente elemento. Y cuando se cumple con esta propiedad, entonces estamos hablando de una lista ligada o de una lista enlazada. Bien, gráficamente, ¿en qué consiste esto? Antes, en los arreglos, o en las listas que estábamos viendo, en las listas lineales, si queríamos insertar un elemento, ya ven, en 0, 1, 2 y 3, solo insertábamos el valor y ya está. Si queríamos insertar un nuevo elemento, insertábamos el valor y ya está. Y si queríamos un nuevo elemento, insertábamos el valor y ya está. Y si queríamos otro nuevo elemento, pues insertábamos el valor y ya está. En las listas enlazadas, o sea, en este tipo de listas, se sabe el índice de cada uno de ellos, porque cuando yo al inicio dije que la lista iba a tener 4 elementos y yo los fui insertando, yo conozco, digamos, la ubicación de cada uno de esos elementos. En las listas ligadas eso no existe así. En las listas ligadas tenemos un nodo, que sería todo esto que está del lado de acá, el cual va a estar formado por 2 partes. Una parte correspondiente al dato o la información o el elemento que quiero almacenar, y en el otro un apuntador, una dirección, un índice, un enlace al siguiente elemento. Visto de manera gráfica, vamos a verlo así como les voy a presentar ahora. Veámoslo de esta manera, ¿ok? Yo tengo una lista donde en mi lista está vacía. Como está vacía mi lista, lo primero que voy a tener es un nodo cuyo valor inicial es nulo y cuyo apuntador a siguiente también es nulo. Okay. Esto va a estar en la posición número 0. Si queremos hacer una analogía,
con las listas lineales. Luego voy a insertar un cuadrado. Ok, mi lista estaba vacía, inserté el cuadrado. Nada más tengo un elemento, que es un cuadrado. Después quiero insertar un círculo. ¿Qué es lo que hago? Ok, como voy a insertar un círculo, de manera dinámica, creo un siguiente nodo que va a contener el círculo. ¿Y quién va a ser el siguiente después del círculo? Pues en este momento nadie. Luego le digo al cuadrado, mira cuadrado, tu siguiente valor ya no va a ser nulo. Tu siguiente valor va a ser ahora, tu siguiente valor, que ya no va a ser nulo, tu siguiente valor va a ser el círculo que se encuentra en la posición número 1. Pero seguidamente quiero insertar un triángulo. ¿Qué es lo que hago? Creo un nodo para insertar un triángulo. ¿Y quién es el siguiente nodo después del triángulo? Pues sencillamente es nadie, porque está vacío. Y lo que hago es decirle, ok, mira círculo, tu siguiente ahora ya no va a ser nulo. Tu siguiente, ¿quién va a ser? Se perdieron los colores. Tu siguiente va a ser el triángulo. De esa manera, esto que ustedes están viendo del lado de acá se llama enlace. ¿Por qué? Porque enlaza a cada uno de los elementos de la lista de manera que no se pierde ninguno de ellos. ¿Ok? Bien. Ahí, chicos, hemos visto el concepto de lista enlazada. Es una lista formada por nodos donde conocemos solamente el valor que contiene y el siguiente nodo, ¿quién es? De forma tal que yo solamente sé quién me sigue a mí. Punto. Mi siguiente nada más conoce quién me sigue a mí. De esa manera podemos resolver el problema de que si tenemos una lista creada para 15 posiciones y llegan 40 gente, lo único que hay que hacer es crear 40 nodos y conectarlos cada uno de ellos. Estas listas tienen una ventaja muy grande. Mientras en las listas lineales, cuando eliminábamos un elemento, había que recorrer todo lo restante. Pensemos en esto. Yo quiero insertar un elemento, mejor dicho, yo quiero eliminar un elemento que está en esta posición. Lo primero que tengo que hacer yo es justamente borrar el elemento. Pero lo siguiente que tengo que hacer es entonces mover este elemento que está acá para el lado de acá. Luego, en esta posición, el siguiente elemento, ponerlo acá y por último, eliminar el elemento para luego mover el siguiente para acá y luego eliminar este que está aquí, de manera tal que no queden espacios en la lista. ¿Ok? Eso que ustedes ven ahí es un poco trabajoso. Ahora pensemos que queremos insertar un elemento justamente en esta misma posición. ¿Qué es lo que habría que hacer? Lo que habría que hacer sería correr este elemento que está aquí para acá, luego agarrar el siguiente elemento y correrlo para acá, para luego mover el siguiente elemento para acá y por último escribir el otro elemento. Como pueden ver, implica una serie de movimientos y eliminaciones y alteraciones que es un poquito pesado, un poquito engorroso. Sin embargo, en una lista enlazada, ¿cómo yo haría estas inserciones y eliminaciones que estamos hablando? Pensemos que en la lista que estoy presentando aquí arriba, que se va a llamar A, por ejemplo, vamos a tener, además de estos elementos que están aquí, un nuevo nodo que su siguiente es nulo y que va a tener un asterisco, por ejemplo. En ese caso, el siguiente de triángulo sería el asterisco. Estaría en la posición 3. Si yo quisiera insertar un elemento que fuera, no sé, un rombo, y quisiera insertarlo, ¿me ponen por favor acá las herramientas?
y quisiera insertar el rombo en, digamos, entre el 1 y el 2, entonces les decía, supongamos que queremos insertar un rombo acá, entre el 1 y el 2. Si estuviéramos en una lista lineal, habría que correr todos estos elementos para hacer espacio para acá. Sin embargo, si queremos insertar un rombo, lo único que habría que hacer sería, aquí al final, insertar el rombo. Y luego, actualizar los índices de los nodos que están involucrados aquí. Quiero insertarlo entre el 1 y el 2, por tanto borro este enlace que está aquí y lo que hago es decir lo siguiente: ok, tu siguiente ya no va a ser el rombo, va a ser, no va a ser el triángulo, tu siguiente va a ser el rombo. Y al rombo se le dice, tu siguiente no va a ser nulo, tu siguiente va a ser este que está acá. De esa manera, quiero que vean y sigan los enlaces para que entiendan si es cierto o no que se insertó el elemento. ¿Ok? Como pueden ver, primero está el cuadrado, segundo está el círculo, siguiendo los enlaces, tercero está el rombo, cuarto está el triángulo y quinto está el asterisco. Sin embargo, si queremos ver esto como índices, este que está aquí sería el cuarto índice, pero no se correspondería al cuarto elemento, porque en listas enlazadas no nos movemos por los índices, sino que nos movemos siguiendo todos los enlaces. Y eso es el principal concepto y la principal diferencia que hay entre listas enlazadas y listas lineales. En las listas lineales nos movemos por los índices de la lista. En listas enlazadas nos movemos siguiendo cada uno de los enlaces. Esa es su principal ventaja y su principal desventaja. ¿Por qué motivo? Porque mientras en las listas lineales quiero el elemento en 3, directamente me dirijo al elemento en 3. Pero si en las listas estas que están acá yo quiero el tercer elemento, no puedo ir directamente al tercero, porque este no es el tercero. ¿El tercero cuál es? Primero, segundo y tercer elemento. ¿Sí me explico? Entonces, en una, el acceso es de manera directa e inmediata. Y en la otra, el acceso es secuencial, siguiendo uno tras otro hasta que llegamos al elemento que queremos. Esas son las principales diferencias entre listas lineales y listas enlazadas. Espero que haya quedado claro el concepto. Entonces, bueno, lo que les decía, de esta manera no es necesario almacenar físicamente en nodos contiguos los valores que se están almacenando. ¿Por qué? Porque ya perdimos el concepto de siguiente físico para caer en el concepto siguiente lógico. ¿Qué significa eso? El siguiente físico es el que está justo a mi lado, ¿ok? Pero en el concepto siguiente lógico, el siguiente no necesariamente tiene que estar físicamente al lado mío. Puede estar muy distante y yo mediante un enlace ya sé dónde está el siguiente, ¿ok? Luego, la liga del último elemento tiene valor nulo, que se puede representar de esta manera. Y por tanto, en este caso, es necesario tener un puntero o una bandera que se llame top, que apunte al inicio de la lista, y que a su vez se vaya moviendo cada vez que la lista se vaya iniciando. El top indica dónde está el último elemento cuando la lista está vacía, ¿ok? Luego se inserta un elemento al lado de acá y el top este pasaría entonces a apuntar aquí, para que cuando yo inserte otro, ¿dónde está top? Preguntar, ¿dónde está top? Top está aquí, ok. Voy a crear un nuevo nodo y entonces voy a enlazar el top actual con el nuevo nodo y después desplazo el top para acá, para indicar que es el último elemento de la lista. Luego llega otro elemento más, pregunto, ¿dónde está el top? Está aquí. Ok, crea el nodo, dile que el siguiente de top es igual a este que está aquí y luego top, di que es este que está del lado de acá. Y de esa manera tengo siempre una bandera o un apuntador o lo que sea indicando dónde está el último elemento de la lista para saber cómo hago para insertarlo.
Ya vimos cómo se insertan, ahora vamos a ver más adelante cómo se eliminan una lista. Bien, aquí estamos hablando justamente, bueno, de lo mismo, de listas enlazadas y demás. Tenemos el head, que es el primer elemento de la lista, la bandera top, que nos indica dónde nos encontramos, y la bandera tail, que es el último elemento. Vean que 20 apunta a 23, 23 apunta a 12 y 12 apunta a 15, ¿ok? El orden de recorrido de esa lista es 20, 23, 12 y 15. Y 15 no apunta a nadie porque el siguiente está vacío. Luego, si yo voy a insertar un nuevo elemento en la lista, lo que se hace es, vean que aquí se va a insertar el 10. Lo que se hace es, bueno, ponerlo. Esto está pintado gráficamente, ¿ok? De verdad, el 10 quedaría por aquí, como les pinté antes, y lo que se hace sería que se actualizan entonces los índices para dar esta sensación de orden que estamos viendo del lado de acá. Pero bueno, el concepto es ese. Ahora, ¿qué pasa? En el modelo conceptual de las listas enlazadas, estamos viendo como una cadena, donde yo solamente tengo un enlace o una conexión con mi siguiente. Mi siguiente tiene un enlace o una conexión con su siguiente, y así hasta que encontramos al final, que es el que está marcado con null como siguiente. Los nuevos eslabones pueden insertarse en cualquier momento, ya sea al principio, al final o incluso en cualquier otra posición con algo más de esfuerzo. Eso es discutible. Las extracciones pueden hacerse rompiendo, o sea, para eliminar un elemento, sencillamente hay que romper la cadena y luego eliminar el elemento que me interesa y luego volver a conectar la cadena. La gran ventaja de esto es que es dinámico. ¿Qué significa? Que no tengo que conocer a priori ningún tamaño. Lo puedo hacer todo en la medida que me haga falta. ¿Ok? Bien. Voy a dibujarles una lista del lado de acá, donde acá tenemos el primer elemento, acá tenemos el segundo elemento. La voy a dibujar toda revuelta de manera profesa para que se entienda el concepto. ¿Ok? Bien. Este que está aquí apunta a null, por tanto es el último eslabón de la cadena. Acá tenemos un círculo cuyo apuntador es aquí, que tiene un rombo, cuyo apuntador es aquí, que es un triángulo. ¿Ok? Acá, si se quiere ver en forma de número, tenemos el índice 0, el índice 1 y el índice 2. ¿Ok? Pero no quiere decir en modo alguno que este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. Recuerden que aquí los recorridos se hacen siguiendo los enlaces. El elemento 0 sería el primero, luego el rombo sería el segundo, luego el triángulo sería el tercero. Si yo quiero insertar un nuevo elemento, como les expliqué antes, que pudiera ser un cuadrado, lo que se hace es, ok, busco el primer espacio que hay disponible, meto el cuadrado, digo que tu apuntador es igual a 1 y actualizo entonces los enlaces. Este que está aquí, que apuntaba a nulo, ahora, ¿a qué va a apuntar? Pues al cuadrado, ¿ok? Lo hice así revuelto de manera profesa para que se entienda el concepto de que no podemos guiarnos en este caso por los índices, sino por los enlaces. Ahora, yo quiero eliminar entonces el rombo de la cadena. ¿Qué es lo que hago? Simple, elimino el rombo y luego actualizo los enlaces. No en ese orden, porque si elimino el rombo, voy a perder los enlaces siguientes y por tanto además no tiene sentido porque voy a romper toda la cadena. ¿Qué es lo primero que hago? Actualizo los enlaces, asumiendo que el rombo es el que se va, y luego lo borro. ¿De qué estoy hablando? Yo quiero eliminar el rombo. Ok, ¿quién apunta al rombo? Al rombo apunta el círculo. Si yo elimino el rombo, quiere decir que el círculo no puede entonces apuntar al rombo. ¿Dónde apunta el rombo? El rombo apunta al triángulo. Si yo eliminara el rombo, lo que pasaría sería que el círculo entonces apuntaría justamente al que el rombo apunta. Por lo tanto, el círculo apunta al triángulo. ¿Ok? Y luego, vamos a ver. El rombo apunta aquí, voy a eliminar este apunta acá y este apunta allí. ¿Ok? De esa manera, ya yo puedo borrar este enlace
que está del lado de acá y la cadena no se ha perdido, continúa estando de la misma manera. Una vez que ya elimine eso y que conecté el rombo, el círculo con el triángulo, puedo eliminar el rombo, lo puedo eliminar completamente de la ecuación y vean cómo la cadena no se pierde, de tal manera que primero es el círculo, después viene el triángulo y después sigue el cuadrado. ¿Sí quedó claro? O sea, la forma de eliminar aquí es actualizar primero los enlaces y luego eliminar el elemento que me interesa. ¿Qué ventajas trae esto? Que no hay que estar recorriendo los elementos como en la lista enlazada para que no hayan espacios vacíos. De hecho, aquí los espacios vacíos son irrelevantes. ¿Por qué? Porque como me muevo por las direcciones que apuntan los enlaces, pues ya el espacio vacío o no puede haberlo. Sencillamente no lo voy a utilizar. ¿Ok? No lo voy a tocar. Cuando haya un espacio vacío, ahora piensen por ejemplo que en este espacio vacío que se quedó aquí, porque evidentemente aquí hay un espacio vacío, quiero hacer la inserción de un nuevo elemento. Pensemos cómo insertar un asterisco, yo qué sé. Lo único que tengo que hacer es encontrarme el primer espacio vacío. Ah, está aquí. Ok. Aquí inserto el asterisco. En ese caso, el siguiente del cuadrado sería el asterisco y el siguiente del asterisco sería el nulo. Y ya pueden ver cómo voy reutilizando los espacios que borré y de esa manera esto es mucho más eficiente porque es dinámico que los accesos lineales a la lista lineal. Bueno, espero que haya quedado claro esta idea, ¿ok? Bueno, pero a ver, pensemos ahora que quiero borrar entonces el triángulo, ¿ok? Lo único que hay que hacer es lo siguiente. ¿A quién apunta el triángulo? Ah, el triángulo apunta al cuadrado, ¿ok? ¿Quién está antes del triángulo? Antes del triángulo está el círculo. Círculo, tú vas a apuntar ahora al cuadrado y estos enlaces del lado de acá se pueden ir eliminando, si se quiere, si se quiere no, se pueden ir eliminando y vean como la lista todavía sigue con todo el sentido del mundo porque no perdió ningún tipo de conexión y la lista sigue estando funcionando y no se pierde ningún elemento, ¿ok? Bueno, este es el ejemplo de cómo se inserta en la lista y cómo se elimina la lista. Bueno, aquí podemos ver las operaciones que hacen sobre las listas. Para conocer entonces, en este caso, y aquí entra un problema, les decía, en las listas lineales para acceder a un elemento solo había que ir directamente al elemento en la posición que me interesa porque ya va a estar allí. Acá no. Acá hay que recorrer todos los elementos hasta el que me interesa. Lo único que yo conozco en una lista enlazada es el elemento que está en el principio, que sería este que está aquí, ¿ok? Si este que está aquí no es el elemento que me interesa, ok, dame su apuntador al siguiente y nos movemos hacia esa posición. ¿Tú eres el que me interesas? No. Bueno, ¿quién es tu siguiente? Ah, muévete a esa posición. ¿Tú eres el que me interesa? Sí, yo soy el que te interesa. Ok, ahí terminé de recorrer la lista. Lamentablemente hay que hacer ese recorrido, no podemos ir directo al que nos interesa porque no necesariamente vamos a conocer su dirección, ni su ubicación, ni van a estar ordenados, ¿ok? Entonces sí hay que hacer ese recorrido, uno tras otro, hasta que se encuentre el elemento que estamos buscando porque es de interés. Entonces, bueno, ¿cómo se crea una lista? Programativamente hablando. Para esto, primero creamos en C, como en C++, una estructura que se va a llamar nodo. Esa estructura va a contener el dato que queremos almacenar en ella. Si es una estructura o una lista que va a guardar números enteros, podemos tener una lista que guarde variables, que guarde, no sé, objetos, que guarde letras, que guarde lo que queramos, ¿ok? Incluso una lista que su dato sea otra estructura. Y aquí abajo tenemos un puntero al siguiente nodo que también es una estructura. Y esto aquí está un poquito recursivo. Tenemos una estructura que su siguiente es una estructura. Pensemos en esto. Este es el nodo que está formado por un dato y por un enlace.
Pero es que este enlace apunta a otra estructura igual que está formada por un dato y por un enlace. Este concepto que estamos viendo del lado de acá es justamente lo que está pasando aquí. Una estructura que tiene un dato y un enlace a un siguiente elemento que es del mismo tipo de la estructura que ya vimos, que es esto que está del lado de acá. Entonces, esa es una forma de definir la estructura y también esto que está aquí es equivalente. ¿Ok? Aquí la parte interesante no es tanto esto como esto que está aquí. Eso que les he marcado acá al final es justamente la declaración de la lista. O sea, la lista es todo esto que está del lado de acá. Y lo vamos a ver aquí ahora. Tenemos una lista que es un puntero donde el primer elemento es head. ¿Ok? Head es este elemento que está del lado de acá. Pero es que head es una estructura que su siguiente apunta a un círculo, que su siguiente apunta a un cuadrado. Lo que quiero que vean es lo siguiente. Si yo conozco head, estoy conociendo a este que está del lado de acá y no necesito conocer a más nadie. ¿Por qué? Porque head, si conozco a head, ya automáticamente puedo saber quién es su siguiente. Y si tengo el siguiente de head, puedo saber quién es el siguiente. Y si tengo este, y además me encuentro con esta marca del lado de acá que es null, ya sé que se acabó la lista. Eso que está ahí, viéndolo un poquito más gráfico, pudiéramos pensar que esto es head. Y no quiere decir que en la memoria sea así. Sería más o menos la forma en que se puede ver de manera lógica. Si tengo el head, que pensemos que es el triángulo, ya yo sé que dentro de head puedo llegar aquí al círculo. Y si tengo el círculo, también puedo llegar al cuadrado. Y si tengo el cuadrado, ya sé que él fue el último. O sea, lógicamente, y para entenderlo un poquito mejor, porque este concepto de decir que esto es todo esto puede ser complicado de ver, la forma de hacer una analogía es que esto se corresponde con esto que está del lado de acá. De manera tal que si tengo el triángulo, voy a tener el círculo. Y si tengo el círculo, voy a tener el cuadrado. ¿Ok? Eso es un poquito conflictivo y difícil de ver, pero es más o menos esa la idea. Entonces, bueno, las operaciones básicas sobre la lista cuando se utiliza el nodo header, o sea, el primer nodo. Tengo el primer nodo que se llama head. Cuando la lista está vacía, el primer nodo head está en el mismo lugar que el último nodo tail y que el nodo current. ¿Ok? De manera tal que esas tres variables están apuntando sobre el mismo nodo. Cuando inserte un nuevo nodo, voy a tener un puntero aquí al siguiente. Entonces, head se queda apuntando al primero, current se queda apuntando al primero, pero tail apunta, en ese caso, al siguiente. ¿Ok? Si inserto otro nodo que le siga a continuación, igual, head se queda apuntando al primero, current se queda apuntando al último, pero tail se desplaza hacia el último. Si por alguna casualidad se me ocurre hacer algún movimiento en esta lista, no sé, moverme hacia la derecha, hacia la izquierda, buscando un elemento, este current se desplaza para indicar en qué posición me encuentro. Para si quiero insertar, pensemos que current, por ejemplo, está aquí. Y quiero insertar un elemento después de current, no tengo que recorrer toda la lista, me paro directamente acá, pongo el siguiente elemento por aquí, digo que él apunta aquí, que tú apuntas acá, y este apunta a null. O sea, current no es más nada que un puntero no, una variable, una bandera, un marcador que nos indica dónde nos quedamos para ayudarnos a hacer el trabajo más simple, no tener que recorrer toda la lista. Si no, estoy parado acá, ya sé que lo que voy a hacer viene o bien después o bien antes. Voy a eliminar aquí, antes o después, pero bueno, ya les hablé, eso era por convenio. Lo que pasa es que este tipo, el current nos ayuda a no tener que estarnos moviendo en la lista de punta a cabo. Y aquí viene lo que les hablaba de la inserción.
Cuando voy a insertar un elemento en la lista, lo voy a poner después de current. Aquí está el marcador lógico que les hablé, ¿no? O sea, el elemento va a estar aquí. Lo primero que tengo que hacer es crear el elemento y luego actualizar los enlaces. ¿Qué es lo que hago acá? Creo el elemento. Después que creo el elemento le digo, bueno, mira, el nuevo elemento, tu siguiente, va a ser igual al siguiente defense, que sería este que está aquí. Inicialmente, el siguiente de él era este. Cuando creo uno nuevo, pues bueno, el siguiente vas a ser tú. Y entonces, el siguiente de este, una vez que lo inserté, viene para acá. Y de esa manera, pues ya queda la lista así enlazada. Espero que se haya visto, ¿ok? Luego, ya en este momento, con esta instrucción, con estos 3 pasos, creé el nodo, actualicé los enlaces. Si la cola, este es en el caso en que la cola se iguala al primero, o sea, la lista está vacía. Si la lista está vacía, bueno, pues entonces lo que hay que hacer es incrementar el nodo porque está vacía la lista y después se actualizan los valores. Y aquí me fui hacia atrás. Para eliminar, es lo que ya les había hablado. Yo no puedo eliminar esto y después actualizar los contextos o los enlaces porque sencillamente si elimino este elemento, ya eliminé los enlaces. Lo primero que hay que hacer antes de eliminar el elemento es actualizar los enlaces. Ok, si ya yo sé que yo voy a borrar el elemento que está en 10, lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. ¿A quién apunta 10? 10 apunta a 12. ¿Quién apunta a 10? A 10 apunta el 23. Ok, entonces 23 tú vas a apuntar ahora directamente a 12. Y ya una vez que yo haya conectado el elemento que está antes del 10 con el elemento que está después del 10, es que puedo eliminarlo y no se pierden los enlaces. ¿Por qué? Porque si primero elimino esto, este enlace que está aquí, lo voy a perder. Y por tanto, además, la lista no va a saber a quién actualizar este valor. Eso es lo que se hace del lado de acá. Entonces, vamos a ver una comparación entre las listas basadas en arreglo y las listas basadas en listas ligadas. Primero, solo se requiere el espacio necesario para almacenar el valor del elemento. Eso puede ser bueno y puede ser malo. Puede ser bueno si yo conozco de antemano, y siempre va a ser así, los días, los elementos que van a necesitar. Pensemos en los días de la semana. Sé que siempre van a ser 7, por tanto no hay pérdida allí. Pero si yo no sé cuántas personas van a venir al comedor hoy, no puedo predecirlo. O sea, voy a tener que quedarme o bien por abajo de la cantidad o bien desperdiciar espacio. En las listas, las ventajas es que solo requieren objetos para el elemento actual de la lista. A medida que haga haciendo falta, se pueden ir creando y se van agregando a la lista y se van agregando y no hay que conocer a priori la cantidad de elementos que va a tener. Eso es una ventaja. Además de eso, las desventajas. Primero que quiero que vean la cantidad de ventajas con respecto a la cantidad de ventajas, la cantidad de desventajas con respecto a la cantidad de ventajas, ¿ok? Primero, su tamaño es predeterminado, no puede crecer. Una cantidad considerable de espacio se puede mantener sin uso si la fila contiene unos cuantos elementos. Yo agregaría aquí como ventaja que además de eso se pueden acceder los elementos de manera directa, no hay que recorrerlos todos. Ok, como desventajas de esto, primero, se requiere que un puntero sea agregado a cada nodo indicando dónde está el siguiente. Además de eso, si el tamaño del elemento es pequeño, el costo de los punteros puede ser una transacción significativa en el almacenamiento, o sea que vamos a tener más espacio para guardar el siguiente o el indicador al siguiente que el valor del dato en sí. Esta desventaja yo creo que quedaría opacada con el hecho de que puede crecer y no hay que almacenar ni tener el conocimiento previo de los elementos que manejan. Yo agregaría como desventaja aquí que para ir a un elemento hay que recorrer la lista completa, o sea, hay que recorrer la lista hasta que el elemento llegue. No es como en el caso anterior que iba de manera directa, aquí hay que recorrer todo. Además de eso, en una lista el número de elementos es n. Yo sé que mi lista tiene 4 elementos. Yo sé que me voy a gastar p bytes en almacenar el enlace al siguiente. Y yo sé que voy a tener e bytes, que es el tamaño
del dato que voy a almacenar. Y D es el número de elementos que se pueden almacenar en el arreglo. De esa manera, una lista basada en arreglos no va a tener P porque no tiene puntero y tampoco va a tener esto. Por tanto, voy a tener D por E. ¿Qué significa esto? Voy a tener D posiciones donde cada posición ocupa bytes. Sin embargo, en una lista ligada voy a tener N elementos, porque es la cantidad de elementos que tengo, y voy a tener N elementos por P por E, que es la cantidad de elementos que voy a tener. ¿Ok? Eso no es muy complicado, pero bueno. Es una matemática simple. Consideraciones. En el manejo de las listas ligadas hay tres punteros que son importantes. El inicial, el final y el actual de donde estoy. Son cosas que hacen falta, son punteros, banderas, apuntadores, marcadores, que hacen falta para mantener la estructura de la lista y no perderse dónde se van a insertar, dónde se van a eliminar, dónde se van a hacer las búsquedas. Las funciones son las mismas: insertar, eliminar, buscar, modificar, ¿qué más? Recorrer, imprimir, actualizar. El tamaño, en este caso de las particiones izquierdas y derechas, deben ser almacenadas y actualizadas explícitamente con cada operación que se haga que modifique la lista. ¿Por qué? Porque si insertamos un elemento y no actualizamos dónde está la cola y dónde está el fence, la lista puede quedar inservible. Por tanto, hay que hacerlo a mano. Cada vez que insertemos o modifiquemos o borremos un elemento, hay que actualizar estos valores del lado de acá. Ahora, usando el uso de FreeList, la inserción y la eliminación de los nodos, pues es una cosa computacionalmente cara. Se puede lograr un manejo más eficiente de los recursos utilizando una FreeList, tienen que verlo. Y además de eso, mantiene la lista de nodos actuales que están sin uso, en fin. Una FreeList es una lista que, además de los elementos que se guardaron, lleva un control de los elementos que están vacíos, o sea, lleva un control de los elementos que están ocupados y también un control de los elementos vacíos. ¿Para qué? Para que cuando haya que insertar un elemento, pues sea mucho más simple escoger un valor que está vacío, ponerlo ahí y punto. Entonces, esa es la diferencia. En fin, ¿qué se puede hacer sobre una lista? Se puede inicializar, eliminar todos los valores, insertar un elemento partiendo de que se inserta siempre delante de la partición derecha, agregar, considerando que se agrega al final de la partición derecha, eliminar un elemento que es el primer elemento de la partición derecha, moverme al principio el puntero, moverme al final, ir al siguiente o al previo, dime la dirección, dime la cantidad y tamaño de elementos que tengo a la izquierda, dime la cantidad de elementos que tengo a la derecha, muévete hacia la posición que me interesa, partiendo de que no voy directo, tengo que recorrer todos los elementos, dame el valor en una posición, busca este elemento y crea una FreeList, que es, ya les decía, la lista que lleva tanto elementos llenos ocupados como elementos vacíos. Las listas ordenadas son un tipo de listas igual, ¿ok? Lo que en este caso sí vamos a tener un orden entre los elementos que están almacenados en cada una de ellas, ¿ok? Aquí, repito, no tiene nada que ver con la posición que viene aquí, sino con el valor que viene aquí, de manera tal que este valor tiene que ser menor que este valor, que tiene que ser a su vez menor que este valor, ¿ok? Esto es extremadamente útil cuando tenemos que organizar números, recorrer, no sé, alfabetos, cosas así. Siempre es bueno llevar las listas ordenadas porque nos ayuda mucho. Entonces, ahora, ¿qué es lo que habría que hacer para insertar en una lista que se mantenga ordenada el número 35? Simple. Pregunto, ¿35 es mayor que 21? Oh, sí, me muevo para el siguiente. ¿35 es mayor que 28? Ah, sí, me muevo para el siguiente. ¿35 es mayor que 40? No. Eso me da idea de que el 35 tiene que ir aquí. En ese caso, ¿qué es lo que hago? Lo que hago, y aquí está dibujado gráficamente para que quede bonito, pero no digamos lógicamente, es poner el 35 aquí atrás y decir, ok, 28, tú vas a apuntar ahora a 35. 35, tú vas a apuntar a 40. Y la lista se queda igual. Eso es lo que ocurre de manera, digamos, física en la computadora. De manera lógica, lo que se ve es esto. ¿Por qué? Porque aquí se está recorriendo de acuerdo a los enlaces y no de acuerdo a la posición física del enlace en la memoria. ¿Ok?
Pero bueno, al final son equivalentes. Ahora, ¿qué procedimiento se utilizaría para generar una lista ordenada a partir de los elementos que están en A y los elementos que están en B? Lo primero que hago es crear un nodo y digo, de la lista en A, dame el primer valor, de la lista en B, dame el segundo valor. ¿Quién es menor? A, 16. Ese es el que pongo aquí. Ok. Luego digo, ya este lo elimino y me quedo con esto que está aquí. De la lista A, dame el primer valor. De la lista B, dame el segundo valor. ¿Quién es 21? Ok. Es el menor, ¿verdad? 21 es mayor que 16. Sí. Ah, ok. Lo pongo aquí y lo elimino. De la lista A, dame el primer valor. De la lista B, dame el segundo valor. ¿Quién es menor? 25. 25 es mayor que 21. Ah, sí. Entonces lo agrego aquí a continuación y lo voy eliminando. Y de esa manera, con cada uno de los nodos, siguiendo ese procedimiento, se llama la lista resultante C. Estos ejercicios que estoy poniendo acá y que estoy demostrando de la manera gráfica, lo hago de manera gráfica para que se entienda la lógica del problema, para que se entienda la filosofía del problema, ¿ok? Sería bueno que una vez que ustedes entendieran esa filosofía, trataran de implementar el algoritmo. Para hacer trabajo con listas y con las demás estructuras de datos, hay una técnica que es infalible y que ayuda muchísimo. Esa técnica es dibujar lo que se está haciendo. Si se dibuja lo que se hace y se entiende de manera gráfica lo que se hace, lo demás ya se puede programar porque se entendió bien. Hasta que no lo hagamos de manera gráfica y lo intentamos súper bien de manera gráfica, no vale la pena pasarlo a programar porque nos podemos perder y es muy fácil perderse. Por tanto, mi consejo, dibújenlo, entiéndanlo dibujado, entiendan las funciones que tienen que hacer en papel y ya una vez que queda claro, lo pasan a la programación para no perder tiempo y no confundirse y no perderse en la parte programativa. Por tanto, los ejemplos que hemos visto de aquí sería conveniente que los programaran para que practicaran y para que vieran cómo se hace. Ahora vamos a ver las listas doblemente enlazadas. Las listas doblemente enlazadas es una extensión de la lista enlazada, ¿ok? En la lista enlazada teníamos un problema. ¿Y qué problema es? Se lo voy a poner acá. El problema que tenemos en la lista enlazada es que solamente conocemos el siguiente. Y si por alguna casualidad yo quisiera regresar al punto inicial, no quedaba más remedio. Si yo estoy aquí y quiero regresar al punto inicial, no queda más remedio que volverme. O sea, yo quiero regresar al anterior de X. No queda más remedio que volver al principio de la lista para luego comenzar hasta que llegue a este que está aquí y preguntar, ¿tu siguiente es X? Sí, sí es X. Ah, bueno, aquí me quedo. ¿Ok? Eso. O sea, las listas simplemente enlazadas funcionan bien en determinados casos. Pero casos como estos, en que estoy buscando un elemento y después me quiero regresar al anterior, no se puede hacer. ¿Cómo se solucionó eso? Muy simple. Utilizando listas doblemente enlazadas o doblemente ligadas. En ese caso, la estructura va a tener un dato, un enlace al previo y un enlace al siguiente. O sea, es la misma idea, lo que ahora vamos a tener un previo y un siguiente. La mecánica y la estructura de la lista sigue siendo la misma. En ese caso, veanlo del lado de acá. Tenemos el enlace al siguiente y el enlace al previo. En este caso, igual vamos a tener un head que apunta al principio y un tail que apunta al final. En ese caso, sabemos quién es el head porque el previo del head es null. Y sabemos quién es el tail porque el siguiente del tail es null. Y esas condiciones son muy importantes a la hora de recorrerla. Las listas doblemente enlazadas, la inserción es un poquito distinta. ¿Por qué? Porque si yo quiero insertar un elemento aquí, lo que va a pasar es lo siguiente. ¿Quién es el siguiente de 20? Ah, el siguiente de 20 va a ser 10. ¿Y quién va a ser el siguiente de 10? Ah, el siguiente de 10 es 23. Pero, además de eso, va a decir, ¿quién es el previo de 23? Ah, es 10. ¿Y quién es el previo de 10? Ah, es 20. Si no se hacen esas dos actualizaciones, sencillamente la lista no va a funcionar. ¿Ok? Hay que tener muy claro eso. Y cuando se va a eliminar de una lista, hay que decir lo mismo. Ok, voy a eliminar a 10. ¿A quién apunta 10? A 10 apunta a 23. ¿Y a quién, o mejor dicho, quién es el siguiente cuyo valor es 10? Ah,
20 es el número que tiene a 10 por siguiente. Por tanto, como 10 apunta a 23 y 20 apunta a 10, a partir de ahora 10 va a apuntar a 23. 23 apunta a 10 y 10 apunta entonces a 20. Entonces 23 va a apuntar a 20 y entonces puedo eliminar el 10 de la lista solo después que haya actualizado los enlaces, porque si lo elimino antes no se van a poder actualizar los enlaces y todo lo que está para acá pues ya sencillamente va a ser inaccesible. Es lo que le estaba mencionando, ¿ven? Si voy a eliminar el 23, tengo que preguntarme ¿a quién apunta a 23? A 12. ¿Y quién es apuntado hacia 23? 20. Entonces tú vienes para acá. 12, ¿a quién te apuntas? A 23. 23 a 10. Entonces tú vienes para acá. Después que haya hecho esto, entonces elimino el valor. Entonces, lo que pasa con estas listas, la ventaja que tienen es que tienen las mismas ventajas de la lista enlazada y las mismas dificultades de la lista enlazada, simplemente enlazada. Lo que pasa es que agarra las listas enlazadas y las extiende agregándole esta funcionalidad, que se puede recorrer la lista tanto hacia adelante como hacia atrás. Revertir una lista es muy simple. Si queríamos recorrer en sentido inverso una lista simplemente enlazada, habría que ir al principio, llegar al final, volver al principio, apenas menos 1, volver al principio, apenas menos 2 y así. Con esto es muy simple, no hay que ir a hacer eso. Baja hasta el final y después puedes recorrerlo en sentido inverso. Ahora, ¿qué pasa? En una lista enlazada no hay forma de conocer el nuevo previo. En una lista doblemente enlazada vamos a tener un enlace al nuevo previo y al nuevo siguiente. Por supuesto, requiere un poquito más de espacio para apuntar o para el apuntador extra, pero realmente las ventajas son totalmente válidas para justificar ese consumo. Y bueno, insertar y eliminar requiere un poquito más de trabajo porque hay que tener en cuenta, en este caso, 2 punteros en vez de 1 que hay que actualizar a la hora de insertar y eliminar. Repito, pero las ventajas son totalmente mejores. Ahora, ¿qué pasa? Hay que tener mucho cuidado porque se pueden quedar valores perdidos. Hay que tener muchísimo cuidado cuando se inserta porque hay que actualizar a mano los valores que se ven afectados cuando se insertan. Y cuando se elimina, también hay que actualizarlos a mano porque puede ser bastante complicado. Y las listas se pueden quedar totalmente inutilizables. Ahora, tenemos otro concepto que es lista circular. Las listas circulares se utilizan para implementar cola y son estructuras súper útiles. También pensemos en la cola de mensajes de una impresora, en la cola de mensajes de un correo electrónico. Son muy útiles para esto. ¿En qué consiste una lista enlazada? Una lista circular. Muy simple. Tengo el primer elemento aquí y el último elemento, en vez de apuntar a nulo, apunta al principio. ¿Ok? Y eso es una lista circular simplemente enlazada. Pero también podemos tener listas circulares doblemente enlazadas. Y en este caso, el primero, en vez de apuntar a nulo, apuntaría entonces al último. Es una extensión aún más del concepto de listas enlazadas. No hay mayor complicación, es lo que está aquí. ¿Cómo se crea una lista circular? Sencillamente, como les dije, un puntero al siguiente, un puntero al previo. Lo único que cuando el current sea igual al top, o mejor dicho, cuando pase de que el current es diferente a nulo, entonces se van agregando. Ahora, ¿cuándo se detiene esto que estamos aquí? Pues muy simple. Cuando ya tengamos este nodo que apunta a este, que apunta a este, que apunta a este, y este nodo, porque no tiene más espacio, lo ponemos a apuntar aquí. Y en ese caso, cuando el tail, y este es el head, cuando el siguiente del tail sea el head y cuando el previo del head sea el tail, la lista está completamente llena. ¿Ok? Entonces, en ese momento hay que tener un puntero para indicar en qué posición nos encontramos. ¿Dónde se utilizan las listas? Bueno, aquí tienen 2 ejemplos de cuándo utilizar listas y realmente son de los más simples, ¿no? Porque hay muchísimos ejemplos de aplicación. Listas circulares, cuando queremos hacer una reproducción de música y que al final de la última canción vuelva a empezar al primero. O cuando estamos pasando con fotos y al llegar a la última foto queremos que vuelva a iniciar. Y bueno, aquí tenemos también otro ejemplo de lista doblemente enlazada. Y bueno chicos, de esa manera hemos llegado al fin de la clase.
Voy a estar unos minutos más esperando a ver si hay alguna duda para entonces aclararla y ya, bueno, dar por concluida la clase. Es importante que estos temas de listas los vean de manera gráfica, con algunas animaciones, con algunos videos, con algunas cosas que expliquen el funcionamiento de las listas y de esa manera lo puedan entender un poquito mejor, porque al final son cosas muy gráficas, son cosas muy visuales, son cosas que son necesarios ver, analizar, para, bueno, después programarlas, porque una vez que se vea bien y se entiende bien, entonces se programa y es más simple y es muy simple respecto a, bueno, a lo contrario, a más o menos entenderla y lanzarse a programarla, ¿ok? Hay que analizarlo y luego programarlo. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿No? Bueno, si no tenemos preguntas, ha sido todo por el día de hoy. En la siguiente clase vamos a continuar estudiando otras estructuras de datos, que también espero, bueno, que sí sean de su entendimiento. En caso de duda, las publican en el foro y ya se responderán, ¿ok? Hasta la siguiente semana.